Lisa, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches con todos los compañeros que ya se van conectando a la presente reunión y vamos ya a ir dando inicio. Por favor, regálenme solamente un segundito nomás que estoy intentando arreglar mi cámara y ya nos conectamos, por favor. Bien, chicos, vamos a dar inicio. Muy buenas noches. De acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo en la clase pasada, recordemos que estábamos hablando acerca de el periodo de hominización, iniciando por la era paleolítica. Cuando nosotros nos referimos a la era paleolítica, de cierta manera, nos estamos enfocando a estudiar, a analizar y a determinar cuáles son estos espacios de la historia en los cuales damos un proceso de inicio para la vida tal y cual la conocemos nosotros hoy en día.
Recordemos que nosotros somos producto de la evolución. Nosotros somos producto de un largo proceso que ha tenido que pasar el ser humano para lograr consolidarse en un sector en específico y de una forma en específica que le permite tomar ciertos tipos de elementos para su vida cotidiana, ¿sí? De igual forma, y recordemos que nosotros hablamos acerca de una evolución biológica. Esta evolución ha permitido de igual manera que el ser humano se adapte al entorno, conozca su nueva realidad, de igual manera identifique problemas, identifique errores también que pueden llegar a existir para poder ir mejorando, para poder ir entendiendo. Principalmente recordemos que los actuales seres humanos somos resultados de un largo proceso evolutivo que se le conoce como el proceso de hominización. Sí, nunca debemos olvidarnos este importante espacio en el cual hablamos sobre que la historia está directamente relacionada por la prehistoria y por la historia. En la prehistoria nosotros hablamos de tres eras sumamente importantes, conocidas como paleolítico, mesolítico y neolítico. En el paleolítico hablamos directamente del inicio de la vida, ¿sí? De todo lo que nosotros conocemos actualmente, de todo lo que nosotros somos hoy en día, de todo lo que nosotros manejamos como conocimientos, como actividades, costumbres, características propias del ser humano, es producto de lo que se dio en esta época. Nosotros vamos a ir viendo cómo ya directamente desde estos inicios el ser humano fue creando ya incluso primeros sistemas económicos, no como tal monetarios, porque nosotros, lógicamente, en esta época no se manejaba la moneda, pero sí de cierta manera ya se tenía un conocimiento previo sobre lo que probablemente podía llegar a pasar, ¿sí? De cómo el ser humano se va adaptando, de cómo el ser humano va encontrando diferentes fórmulas que prácticamente nos permiten desarrollarnos de una forma correcta. Recordemos que aquí tenemos dos fundamentos importantes, en el cual el Australopithecus es el primer ser que inicia por el bipedismo, ¿sí? Es decir, que empiezan a caminar sobre sus dos extremidades. En este caso también empiezan a utilizar ya piedras, cosas de su naturaleza para poder ir alimentándose de cierta manera, pero como tal no transformaban todavía la naturaleza. Cuando empiezan a transformar la naturaleza es cuando ya descubren las herramientas que pueden llegar a realizar. Esto nunca deben olvidarse ustedes, ¿sí? Principalmente yo manejo en historia que de nada me sirve aprenderme fechas, porque las fechas se nos olvidan. Sí, si a veces un cumpleaños de alguien cercano se nos olvida, no se diga la fecha en la cual apareció el primer Australopithecus, el primer Homo. Sí, esto no es indispensable. Pero ¿qué son indispensables? Sí, pequeños fundamentos y pequeñas cositas que marcan la historia. ¿Cuál es el primer Homo, el primer hombre que ya tiene un desarrollo sobre armas, sobre herramientas, es el Homo habilis? Esto no debemos olvidarnos. Después de un proceso del Australopithecus, llegamos al Homo habilis y este Homo habilis es el encargado de ya empezar a hacer primeras labores manuales, a decir, a partir de las piedras, a partir de los huesos de animales, a partir de su naturaleza, ya empieza a obtener cierto tipo de herramientas que le permiten y le facilitan también manejar su naturaleza. ¿Sí? Habíamos entendido lo que es el proceso de humanización y también los cambios anatómicos que iban teniendo estos seres. Llegamos a una parte importante conocida como la producción material y simbólica del Paleolítico. Nosotros en historia siempre manejamos dos tipos de producciones, la material y la simbólica, como sus nombres propiamente lo dicen. La producción material es la que se enfoca en lo que yo puedo tocar, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo sentir. Por ejemplo, como cuadros, como estructuras, como obras de arte, como pinturas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo toco eso, lo puedo ver. Es una producción material, obras arquitectónicas, iglesias. Eso es algo que yo puedo tocar directamente. Por otro lado, tenemos lo que es la producción simbólica. La producción simbólica es directamente relacionada a costumbres, creencias y tradiciones que se relacionan con el conocimiento y el desarrollo intelectual de las personas.
Estas producciones simbólicas principalmente pueden enfocarse en ser música, bailes, pensamientos, la religión como tal, ¿sí? Directamente se van al consciente del ser humano. Estas son las producciones simbólicas, todo lo que produce el ser humano a partir de su consciente, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a analizar este tipo de producciones, directamente entendemos cuál es el proceso que va a seguir el ser humano en cuanto a este tipo de sucesos. Para ir iniciando con la producción material y simbólica, quiero que por favor analicemos el siguiente video que nos da directamente un preámbulo a lo que es el inicio del Paleolítico y la vida dentro del Paleolítico. Veamos, por favor. Los seres humanos hemos recorrido el mundo por cientos de miles de años gracias a nuestra fuerza, inteligencia y tecnología. Pero, ¿se han preguntado de dónde salió la tecnología? Para comenzar esta historia debemos viajar a unos 200.000 años en el pasado al periodo paleolítico, una época mejor conocida como la Edad de Piedra. Les presento a Luke y a Book, dos humanos que no tienen casi nada para cubrirse, tienen mucha hambre y están vagando en medio de la nada a la espera de encontrar algo que comer. Con algo de suerte puede que encuentren algo parecido a una fruta o algún animal muerto para la cena. Aunque claro, comer cualquiera de esas cosas los puede llevar a sobrevivir un día más o simplemente generarles una horrible intoxicación que los lleve a la muerte. En realidad nunca se sabe. Pero no se preocupen por ellos, tenemos una bodega llena de estos cavernícolas para continuar con nuestra historia. En esa época, predecir el clima o las estaciones era más una cuestión de suerte. Y claro, los fenómenos naturales solían ser casi siempre nuevas y aterradoras experiencias. Oh, sí. Ese incendio fue un gran momento en la historia de la humanidad, pues es probable que alguien se diera cuenta que un fuerte viento puede provocar que las ramas secas de los árboles hagan fricción con la suficiente fuerza para iniciar un fuego. No pasa muy seguido, pero créanme, a veces pasa. Y claro, aprender a apagarlo cuando se sale de control seguramente también fue un truco aprendido de la naturaleza. Los humanos no somos muy resistentes al frío, por lo que encontrar refugio por las noches es básico para sobrevivir. Aunque claro, eso no siempre es sencillo cuando la naturaleza no te regaló colmillos ni garras para defenderte. ¡Ouch! Intentémoslo otra vez, pero ahora con ayuda de un poco de fuego, para que nuestros amigos puedan alumbrar su camino y endurecer la madera. Ahora sí, regresemos a esa cueva. Y más o menos por eso ocurrió el nacimiento del palo y el pico de madera. Por lo que por primera vez se podía tener un poco de defensa contra los animales salvajes. Eso y que de paso nacieron los vestigios de ropa, si es que a eso le podemos llamar ropa. Muy bien, muy bien, muy bien. La primera ropa, sí, de piel de oso. Con algo de tiempo libre, seguramente nuestros amigos descubrieron que podían mejorar el palo si le amarraban una piedra, especialmente si era una filosa. Y es que es aquí donde nace uno de los primeros inventos del hombre, el hacha de mano. El hacha de mano. Y ese invento ha evolucionado con nosotros prácticamente en todas las épocas y en todo el mundo. No importa la cultura, las guerras, la religión, los gobiernos o la modernidad. El hacha de mano nos ha acompañado por lo menos desde hace 100.000 años. Así que imaginen, con unas pocas herramientas, uno podía ir por ahí matando cosas para comer con más calma. Se podía descansar en un solo sitio por unos cuantos días sin preocuparse mucho por la comida y hasta se podía dar el lujo de disfrutar un poco de tiempo de ocio. Y todo mundo sabe lo que pasa cuando los humanos tenemos mucho tiempo de ocio.
Ok, eso y andar garabateando cosas por aquí y por allá. Con suerte y dejamos un poco de evidencia de que alguna vez quisimos decir algo, o simplemente sin querer marcamos la huella de que alguna vez existimos. Así que la próxima vez que se pregunten de dónde salió la tecnología, piensen en la mezcla de ese montón de conocimientos diferentes que desde siempre nos ayudan a crear cosas para tratar de dominar y comprender a la siempre omnipotente naturaleza. Bien, aquí tomamos como referencia algo importante que el video nos explica y que nos dice la tecnología. ¿Por qué habla de tecnología? Porque tecnología directamente no se refiere solamente a las computadoras, al internet, a los teléfonos celulares, ¿sí? La tecnología, de una u otra manera, está enfocada ¿a qué? A ayudarnos como seres humanos a reproducir conocimientos, a avanzar en la sociedad como tal. Tecnología son conocimientos, tecnología es avance, tecnología es producción. ¿Qué sucede aquí? Lo que distingue a los humanos del resto de animales, ¿por qué decimos del resto de animales? Es porque el ser humano es una especie más de la naturaleza. Así como hay diferentes razas de perros, como hay diferentes razas de gatos, como hay diferentes razas en la mayoría de animales, existe mucha diversidad, de igual manera sucede con el ser humano. El ser humano es de una o de otra manera parte de una especie que habita en la naturaleza. Nosotros hemos estado viendo cómo el ser humano poco a poco se iba adaptando a su entorno, poco a poco iba entendiendo su naturaleza. Si ustedes se ponen a pensar en realidad, el ser humano fue el que ingresó a una naturaleza que era totalmente ajena a él. Y lógicamente, como el ser humano es el animal más racional, el que pudo desarrollar muchísimo más su lógica, fue el que logró entender y adaptarse a ella y utilizarla en beneficio propio, a diferencia de los otros animales que en este caso también tienen su grado de inteligencia, también tienen su adaptación al mismo entorno, pero de igual forma no han logrado desarrollar y ni maximizar su inteligencia como lo logró hacer el ser humano. ¿Qué sucede aquí? Como el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a su entorno, no solamente percibiéndolo y analizándolo, sino también utilizando su experiencia para fabricar soluciones que maximicen sus habilidades. ¿Cuál es la estrategia o la característica principal que el ser humano tiene? Es el proponer soluciones. El ser humano propone soluciones para los problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, si algo no le favorece, si algo no puede realizar, ¿qué hace? Busca formas de poder salir adelante, busca fundamentos que le permitan desarrollar su consciente, desarrollar su intelecto y alcanzar objetivos y alcanzar metas. En este caso, el ser humano principalmente inició entendiendo su naturaleza solamente observando, ¿sí? Solamente observando el ser humano y iba viendo las cosas. Ustedes recuerden, en sus inicios hablábamos de que utilizaba, por ejemplo, palos para ir moviendo quizá las ramas, haciendo que se caigan los alimentos y así irse alimentando, pero iba observando. ¿Cómo es que ya vamos a ver eso también, que es una de las partes más importantes de la historia, donde pasamos de la prehistoria ya a la historia, es el descubrimiento de la agricultura? ¿Cómo es que se descubrió la agricultura? Principalmente en base a la observación. Sí, el ser humano veía, el ser humano observaba y en base a esa observación lograba alcanzar más objetivos, lograba desarrollar su pensamiento. Por ejemplo, muchas personas dicen que han logrado aprender quizá a manejar en base solamente a estar viendo. Sí, después ya en la práctica podían entender qué era lo que veían y ya en la práctica lógicamente mejoraron, pero aprendieron a manejar simplemente observando. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esta capacidad. Y eso es lo que nos hace tan diversos como seres humanos, porque como les decía, así como existen diferentes razas de los animales, asimismo existen diferentes etnias en los seres humanos, sí, somos diversos, cada uno tiene su propia personalidad, cada uno se caracteriza por tener algo en específico que le permita maximizar sus habilidades y adaptarse a su entorno. Aquí aparece algo muy, muy importante para el desarrollo
y el avance totalmente grande que tiene el ser humano, que es la fabricación y la creación de herramientas. Cuando el ser humano entiende mediante la observación, mediante el análisis, que puede fabricar herramientas con su naturaleza, totalmente desarrolla su sociedad. Los hombres y las mujeres del Paleolítico se alimentaban de lo que les ofrecía la naturaleza mediante la caza, la pesca y la recolección. Ojo, lo que les ofrecía la naturaleza. En el Paleolítico todavía la agricultura no existía. Sí, seguían manteniéndose que nómadas buscando lo que la naturaleza les podía ofrecer y de eso se alimentaban. En este caso ya empezaron a cazar gracias a la fabricación de herramientas. Es decir, que ya fabricaban una economía depredadora, ya no solamente carroñera, sino depredadora. Carroñero quería decir ya que de cierta manera se alimentaban de los animales que ya encontraban muertos. Eso significa el carroñeo. Pero ya más adelante ya empezaron ellos mismos a practicar la caza y por otro lado a obtener beneficios de estos, ya de la caza. ¿Qué sucede aquí? Primeramente, la recolección de frutos, bayas, raíces o huevos era la base de la alimentación, es decir, en lo que se basaba principalmente la alimentación porque era lo más fácil de conseguir, ¿ya? Los frutos secos de estos alimentos que lograban encontrar de la naturaleza. Posteriormente a ello es que ya empiezan a incorporar nuevas cosas a su dieta, ya obteniendo principalmente mediante el carroñeo y la caza de animales pequeños. Recordemos que es una era en la cual el ser humano recién está ingresando a un entorno muy ajeno a él, a un entorno que desconoce, a un entorno en el cual no está adaptado, un entorno en el cual ni siquiera comprende qué son los principales sucesos a los cuales se va a tener que enfrentar. Entonces, en este tipo de situaciones, lógicamente tenía que ir poco a poco. Y empezó cazando animales pequeños, porque tampoco es que las razas de los animales o los tipos de animales estaban adaptados a tener relación con el ser humano. Nuevamente, posterior vamos a ver cómo es que esto sucede, pero en sus inicios no, los animales no tenían ni siquiera entendimiento de lo que era un ser humano, mucho menos tenían relación con ellos. Por eso es que los hombres del Paleolítico fueron principalmente nómadas porque se dedicaban a la supervivencia, trasladándose de un lugar a otro, como el video nos explicaba también, de cierta manera porque no tenían esta capacidad que tenían muchos de los animales depredadores para poder defenderse. En este caso, esta era la especie más vulnerable y por ello es que se trasladaban de un lugar a otro. Pero ¿qué sucede? La naturaleza es tan sabia, ¿sí? Y está creada de cierta manera para hacer un ciclo depredador. Si ustedes deben ver eso en ciencias naturales o debieron en algún momento ver en ciencias naturales sobre el ciclo que tienen los depredadores, como un animal se alimenta de otro, este otro de otro, y así se maneja el círculo de la alimentación por naturaleza. Entonces, siempre el animal que es más fuerte se alimenta de otro que es menos fuerte, ¿sí? Entonces aquí empieza este tipo de depredación también por parte de los seres humanos, en el cual empiezan a alimentarse de animales, pero animales pequeños, animales que no representaban una amenaza y que eran también fácil de cazar. En este caso, eran ardillas, conejos y este tipo de animales pequeños. Igual, ¿cuántas especies más habrían sabido existir en esta época? Quizá las ardillas también son solamente una evolución o resultado de alguna evolución de los animales, sí, no podemos saber a ciencia cierta, pero de cierta manera el ser humano se alimentaba de estos animales más pequeños y que no le representaban ningún riesgo. Por otro lado, también es importante analizar que el ser humano, en sus inicios, los primeros Homo, iban alimentándose e iban también equivocándose. No es que como ellos ya iban alimentándose lo que comían les hacía bien. También debieron en algún momento haber tenido contacto quizá con algún alimento o con alguna planta venenosa, con algún alimento que les hizo daño. Por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad, no lo sé, de viajar a algún lugar en el cual no están acostumbrados a la comida. Ya cuando nosotros no estamos acostumbrados a un tipo de comida, nos cae pesado en el estómago, nos hace mal. Un claro ejemplo, por ejemplo, la mayoría de gente, la mayoría de población es intolerante a la lactosa.
Tomarse un vaso de leche le cae sumamente mal al estómago. ¿Por qué? Porque el estómago de la persona no está acostumbrado a este tipo de alimentación. Y lo mismo sucede y debió haber sucedido en esta época en la cual, lógicamente, el adaptarse a comer carne, y en este caso solamente era carne cruda, porque después es que empiezan a cocer los alimentos, la carne cruda les permitía lógicamente tener un poco más de fuerza para sus habilidades diarias, pero debió en algún momento sufrirle los primeros pobladores hasta que su cuerpo se adapte. Debieron también haber tenido quizá dolores, porque eso es natural de todas las especies en el mundo entero. Hasta los animalitos sienten dolor cuando algo les pasa. Entonces debieron en algún momento haber sentido algún tipo de dolor, algún tipo de molestia. Pero con el constante uso de esta alimentación, el cuerpo humano se va adaptando. Esto es algo importante que nosotros debemos comprender, que el cuerpo humano se adapta. El cuerpo humano es tan sabio que se adapta. Si nosotros vivimos en la sierra, estamos acostumbrados al frío. Si nos vamos a la costa, sí, el cuerpo humano es donde empezamos a sudar. Siempre los serranos en la costa estamos sudando porque hace mucho calor, porque ya no aguantamos el calor. Pero ¿qué sucede si yo me tengo que ir a vivir ahí? Por inercia, el cuerpo humano empieza a adaptarse y es un instinto de supervivencia. Yo me adapto porque no me quedo de otro y porque tengo que sobrevivir. Entonces el cuerpo humano ahora se acostumbra a este tipo de ambientes. Asimismo se acostumbra a un tipo de alimentación. Asimismo se acostumbra también a un tipo de actividades. Y esto ya va de generación en generación. Y es por eso que ahora nuestro cuerpo está adaptado para la alimentación en base a los animales. Por ejemplo, de igual manera con el COVID. En su inicio, cuando apareció el COVID, muchas personas lamentablemente fallecieron porque el cuerpo no reconocía la enfermedad. Pero en la actualidad ya nuestro cuerpo tiene ya la mayoría de personas con defensas y que ya reconocen la enfermedad. Y de aquí en adelante las futuras generaciones van a venir ya con este tipo de defensas. ¿Por qué? Porque ya en nuestra época, en nuestra era, tuvimos que de cierta manera obtener estas defensas y ahora ya prácticamente esta enfermedad posteriormente ya no será un peligro para la ciudadanía. ¿Qué pasa aquí? El Homo habilis, que es el hombre hábil, creó y perfeccionó herramientas para cazar, recolectar y transformar pieles ya en vestidos. Esas herramientas constituyeron una primitiva actividad fabril de productos terminados que servían de medios para satisfacer esas necesidades básicas. Aquí ya tenemos nosotros una relación directa con también, por ejemplo, la asignatura de emprendimiento y gestión. Recordemos que en emprendimiento nosotros hablamos sobre la satisfacción de las necesidades principales del ser humano y que los negocios tienen esta finalidad, este objetivo principal. Pero todo esto viene desde esta época, viene desde esta era en el cual estas sociedades tenían que buscar satisfacer sus necesidades. ¿Y para qué tenían que hacer para satisfacer sus necesidades? Pues crear cosas, ¿sí? Lógicamente no se vendían, lógicamente aquí no existía un comercio como tal, pero ya empezaron a producirse cosas para satisfacer necesidades, es decir, el ser humano buscaba cuidarse a sí mismo. En este caso, la fabricación de armas, como el arco, la flecha, o el propulsor de lanzas facilitó la caza mayor, que solía originarse en grupo. La utilización de arpones y redes también posibilitó la pesca. La pesca también fue otra de las actividades que ya se empezaron a añadir cotidianamente para la alimentación. Entre las materias primas utilizadas para fabricar armas se encontraban piedras, huesos, pieles y astas de animales, madera, fibras vegetales, conchas. Pero lógicamente, incluso hasta en nuestra actualidad, entendemos que el producto o el material más duro, el más rudo, el que puede aguantar un poco más, es la piedra. Sí, por eso las casas están construidas de qué? En base a piedra, ¿no es cierto? Porque es el material muy, muy resistente. En este sentido, en el Paleolítico es de gran importancia para el desarrollo de la economía a lo largo de toda la historia, tanto para nosotros como para las futuras generaciones que vienen, porque fue en ese periodo que la evolución de las habilidades manuales y su maximización a través de las herramientas dieron origen a la tecnología. Sí, lo que hablábamos nosotros lo que se hablaba pues en el video. La tecnología quiere decir que el avance, la producción, la creación de nuevas cosas, la elaboración, el desarrollo. También es importante entender
cómo vivían, cómo se organizaban. Principalmente recordemos que eran nómadas. ¿Por qué? Porque se trasladaban de un lugar a otro. Y principalmente buscaban asentarse en zonas fértiles. ¿Por qué? Porque era más fácil conseguir alimentos. En estas zonas fértiles, lógicamente, descansaban, sí, por 1 o 2 días máximo, o 3, y ya empezaban nuevamente su camino. Aquí, mediante estos pequeños descansos, vivían en cuevas y en ocasiones en campamentos de cabañas construidas con los materiales propios de las zonas, como ramas, barro, huesos y pieles de animales. Es decir, todo lo que encontraban en este entorno les servía para fabricar o crear también sus pequeñas viviendas, sus pequeños refugios temporales. ¿Cómo es que se organizaban? Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era básica para la subsistencia. Recordemos que estamos hablando del inicio de la humanidad, del inicio de todo. Todavía no existía en esta época ni dinero, ni propiedades, ni el pensamiento negativo del ser humano todavía. ¿Por qué? Porque el ser humano, el consciente del ser humano también se hace negativo cuando ya empieza a tener tiempo libre, cuando ya empieza a tener poder, ¿sí? La mayoría de pensamientos negativos que tiene el ser humano es por la búsqueda de poder. En este caso, todavía esto no se había creado en el consciente de estos pobladores. ¿Cuál era su única finalidad? Sobrevivir. Y como todos tenían un mismo objetivo, colaboraban unos con otros. ¿Para qué? Para que esto sea posible, para que este tipo de actividades se puedan cumplir. Y por ello el trabajo era colaborativo. Nadie era más que nadie. Sí, lógicamente en este tipo de sociedades era importante tener un líder, pero recordemos lo que significa un líder. Un líder es una persona que se pone como ejemplo, que se preocupa por el resto, no es alguien mandón, no, por todo lo contrario, una persona que enseña cómo vivir. Generalmente más que un líder era la persona más sabia a quien se le ponía como prácticamente como la persona al frente de la sociedad. Y lógicamente aquí todos trabajaban en comunidad, todos trabajaban en colaboración. No había una especialización del trabajo, era una sociedad igualitaria. Pero como era igualitaria, también es posible que ya hayan empezado a definir roles, a decir qué cosa tenía que hacer cada persona. Por ejemplo, algún miembro del grupo debió dedicarse a tareas rituales, otros destacaban en la casa, en la elaboración de herramientas o en la creación también artística. ¿Qué sucede? Aquí nosotros tenemos un hecho muy importante conocido como el descubrimiento del fuego. El fuego fue uno de los factores más importantes también para el desarrollo de estas sociedades, porque aparte de que ya entendían su entorno, les permitió todavía alcanzar mucho más el avance tecnológico que se esperaba. ¿Sí? Por ello quiero que también veamos este siguiente video que nos habla sobre cuál fue y cómo fue que se produjo este descubrimiento. La humanidad está a punto de dar un gran salto. Una revolución cultural está a punto de empezar. Homo erectus hará un descubrimiento que le cambiará la vida. Sucedió por casualidad, una mañana que iban de caza. El tuerto iba el primero. El tuerto es un fisgón, siempre metiendo las narices donde no debe, y de hecho eso le costó un ojo. No sabemos qué mosca le picó. Quiso acercarse a ese animal. Y todo el mundo sabe que no hay que hacerlo. Pero como este era pequeño, quiso acercarse para ver si podía matarlo. Al verlo, los del clan pensaron que había perdido el juicio. Hasta donde les alcanzaba la memoria, este animal solo había causado destrozos, era peligroso e inatrapable. Lo que pasó a continuación fue incomprensible. Después de haberlo herido, el animal le siguió. O más bien una parte más pequeña del animal. Intentaron avisarle, pero no se dio cuenta enseguida. Y lo mató fácilmente. Demasiado fácilmente.
Ahí había algún misterio. Sin avisar, el sabio también fue a ver al gran animal que aún no estaba muerto. Lo cual le sorprendió, ya que el sabio acostumbraba a ser muy prudente. Fue el primero en entenderlo. El animal no era tan peligroso. Lo podías mantener en la punta de una lanza. Pero si te acercabas demasiado, picaba. También tenía un olor que se quedaba en las manos tras tocarlo. Brr fue el primer nombre que le pusieron. Habíamos superado nuestro miedo y bailaba delante de nosotros. Nosotros también bailamos con él. No teníamos ni idea de las consecuencias de este descubrimiento, de todo lo que podríamos hacer con lo que más tarde llamaríamos fuego. Muy pronto entendimos que el fuego se comía todo lo que se le daba y que cuanto más se le alimentaba, más crecía. Cuando le soplabas o cuando el viento lo tocaba, se enfadaba. Pero ya no teníamos miedo. Fue mucho más tarde cuando por casualidad descubrimos la cocción. Le dimos de comer un animal. Y el olor que emanó de la carne nos abrió el apetito. Fue difícil volver a arrebatarle un trozo. Pero para nosotros fue una recompensa. Luego seguimos dándole animales para comer. Por el gusto, pero también por nuestra barriga. La carne cocida dolía menos cuando llegaba. Sorprendentemente, esta historia del dominio del fuego se produjo en el mismo momento, hace unos 500.000 años, en los dos extremos de Eurasia, en China y en la Bretaña francesa. Luego se propagó como un reguero de pólvora por todos los sitios habitados por humanos. El fuego se convirtió en un compañero más en nuestras vidas, ya que las mejoraba considerablemente. Endurecía las puntas de nuestras armas. Nos defendía de las bestias salvajes. Nos daba luz, calor y seguridad durante las largas noches oscuras. Nos alimentaba. Su conquista fue difícil y llena de fracasos. Fueron necesarias miles de tentativas para llegar al concepto de que el fuego podía ser encendido, conservado y apagado por el hombre. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muy amables, gracias.